Entonces, hablando de células eucariotas, las células eucariotas todas tienen membrana plasmática. Bueno, todas tienen membrana plasmática. Lo que está por dentro de la membrana plasmática se va a llamar citoplasma. Todo lo que está dentro, cubriendo la membrana plasmática, se va a llamar citoplasma. Este, a su vez, tiene tres componentes. Primero, los organulos: núcleo, mitocondria, retículo endoplasmático rugoso y el liso son organulos, aparatos de Golgi. Hay otro organulo que no tiene membrana, se llama ribosoma. También forma parte y se considera un organulo, pero sin membrana, a los ribosomas. Segundo componente del citoplasma son las inclusiones. Las inclusiones son depósitos. Estos depósitos pueden ser de dos tipos: alimento o puede ser pigmento. Ya, ahí lo voy a dibujar por acá, ¿no? Como acúmulos por ahí los voy a dibujar por acá. Entonces estos van a ser el segundo componente del citoplasma. Tercer componente, matriz citoplasmática. Y esta matriz en la célula está rosado, ¿sí? Todo lo de rosado es la matriz citoplasmática. Es la parte que contiene mucha agua y es lo que se conoce como citosol. ¿En qué color está en el dibujo el citosol? Ahí lo están viendo. ¿Ya? Otros capaz lo vean de color rosado claro, bueno, rosado, yo lo veo así. En este color rosado vamos a encontrar iones, vamos a encontrar enzimas que van a degradar, que van a construir moléculas, enzimas metabólicas. Vamos a encontrar también algunos filamentos, entre otros, por ahí dice filamentos, por ejemplo los filamentos finos, los microfilamentos, encontramos por acá, los filamentos gruesos, también llamados microtúbulos, van a formar también parte de su estructura. Ahora voy a hablar de organulos, después de inclusiones. Y sobre el citoplasma ya te he indicado de qué está compuesto, ¿no? Perdón, el citosol, de qué está compuesto. ¿Qué otro nombre recibe el citosol? Matriz citoplasmática, no te olvides. La parte rosada recibe el nombre de citosol, o también se va a llamar matriz citoplasmática. La célula por dentro tiene citoplasma y está cubierta por membrana plasmática. Está cubierta por membrana plasmática. Esta membrana plasmática contiene ahora la siguiente estructura con las siguientes moléculas. Lo de verde, lípidos. 1, lípidos. 2, lo de verde claro, y también lo de naranja y otros colores más, son las proteínas. Y luego el tercer componente es, y se llaman polisacáridos, que te voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Esa membrana, cuando se lo ve con el microscopio electrónico, estas regiones de las cabezas de los lípidos por acá y por acá, esas regiones, estas cabecitas lo voy a ver por acá en negro, en líneas negras voy a ver por un lado unas cabezas y por otro lado otras cabezas, ¿no? Entonces líneas oscuras representan aquí las cabezas de los lípidos y luego la línea clara representan estas colitas y luego está la línea clara. Entonces esta es una membrana plasmática, esta es otra membrana plasmática. Entonces un dibujo por acá, en este caso esta región de la membrana está por acá arriba, bien, y luego esta es otra célula y esta región que estoy marcando de la membrana plasmática está por acá, estas dos membranas.
La membrana plasmática entonces se dice que es trilaminar. Tiene 3 láminas, 2 oscuras y en el medio la clara. 2 oscuras y en el medio la clara. 2 oscuras que son las cabezas de los lípidos y luego en la parte central las colas, la parte clara. Componentes de la membrana, hemos indicado que son 3 componentes. Uno, los lípidos, que están por acá, el azul, con su cabeza y con su cola. Esos lípidos se unen unos a otros, cabeza, cola. Las colas va a ser punto de contacto entre los lípidos para luego formar una capa y luego formar por acá otra capa más. Entonces, las membranas tienen bicapas lipídicas. Bi dice 2 capas, ¿no? Y luego contienen su segundo componente. El primer componente eran los lípidos, el segundo componente son las proteínas. Ahí estamos viendo diferentes colores. Estas proteínas le van a dar la función a la célula. Le van a dar luego la función. Ya son responsables entonces de la mayoría de las funciones de la membrana. El tercer componente, hemos dicho 1 lípidos, 2 proteínas, 3 polisacáridos. Y aquí estamos viendo los polisacáridos, amarillo. Ahí están los polisacáridos en color amarillo. Bueno, estos, si se unen con la proteína, se van a llamar glicoproteínas. Si se unen con lo azul, es decir, con el lípido, se van a llamar glicolípidos. Entonces, estos polisacáridos cuando se unen con las proteínas, con la proteína, ¿cómo se va a llamar? Glicoproteína. Estos polisacáridos cuando se unen con los lípidos, es decir, por acá, ¿cómo se van a llamar? Glicolípidos. Estas glicoproteínas y glicolípidos formarán lo que se conoce después como el glucocáliz. Glucocálix también se llama. A ver, marcámelo la parte del glucocálix, doc. Se la voy a marcar. Esta región pertenece al glucocálix. ¿Ya? Me refiero a lo amarillo con algo de lila. Me refiero a lo de amarillo con algo de verde. Me refiero a lo de amarillo con algo de azul. Eso es el glucocálix. Eso va a ser el glucocálix. Ahora, hablemos de orgánulos. Las mitocondrias vamos a hablar. Las mitocondrias van a estar compuestos, en cuanto a su forma, pueden ser circulares o pueden ser alargados, como estamos viendo por acá. Esto es una mitocondria circular. Son esféricos o son alargados. Pero si son esféricos tienen una membrana externa y una membrana interna que se dobla. Si es alargado, igual también va a tener aquí una membrana externa y una membrana interna. Igual. ¿Cuál es la que está doblada? La interna. Esta membrana doblada se va a parecer a estantes. ¿Ya? Estos son los estantes. O se va a parecer a túbulos. Estos son los túbulos. Ahí está, sí, estos son los túbulos. La membrana interna se va a doblar formando estantes o formando túbulos. Así es la mitocondria. Membrana externa de una mitocondria, membrana interna de la mitocondria. La membrana interna va a producir
estas esferas ya amarillas llamadas moléculas de ATP. Aunque también su matriz produce ATP, pero esencialmente la membrana interna es la que produce más ATP, adenosín trifosfato, la cual luego deriva del ácido graso de los alimentos, de la glucosa de alimentos. Cuando el ácido graso ingresa hasta la mitocondria, se va a convertir después en ATP. Cuando la glucosa se transforme en piruvato y después como piruvato ingrese a la mitocondria, se va a convertir en ATP. Y esa energía es especial después, ¿no? Ya, esa energía después es especial porque va a servir para que la célula se mantenga viva. Retículo endoplásmico. Por acá estamos dibujando el núcleo con su envoltura nuclear. El núcleo tiene dos membranas y eso se conoce luego como envoltura nuclear. Así es el núcleo, tiene dos membranas, una por acá y otra por acá. Cercano a esa envoltura nuclear se encuentra el retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico tiene la siguiente estructura. Tiene vesículas que van a ser esféricas, van a ser vesículas aplanadas. Ahí está, ¿no? Algo aplanado, ¿no? Esto lo hemos aplanado, ahí está, vesícula aplanada. O van a ser vesículas tubulares. Ahí me dibujo un tubo. Aquí está, van a ser vesículas tubulares. Así está formado el retículo endoplásmico, por vesículas esféricas, vesículas aplanadas o vesículas tubulares. ¿A qué se parece esta vesícula? Es esférica, ¿no? ¿A qué se parece esta estructura? Es aplanada, ¿no? Ahorita te voy a mostrar la tubular. Entonces el retículo endoplásmico está formada por una red de vesículas aplanadas, esféricas y tubulares. Y además entre estas se van a comunicar. Fíjate acá, la vesícula esférica se está comunicando ahí con esta vesícula aplanada. Hay comunicación entre ellas. El espacio que está en cada vesícula, es decir, esta zona interna, por dentro, esta zona interna se va a llamar después cisterna. El núcleo tiene una envoltura nuclear, porque tiene dos membranas. El retículo endoplásmico está formado por vesículas de este tipo. Ya sabes cuál es. Vesículas de este tipo. Ya sabes cuál es. Y luego vesículas de este tipo. De este tipo se llama vesícula tubular. Doc, muéstrame las vesículas esféricas. En el dibujo no está, pero te las voy a dibujar. Ahí están las vesículas esféricas. Doc, muéstrame las vesículas aplanadas, dicen. Bueno, ahí están, fíjate, como sacos, ¿no? Y estas son las vesículas aplanadas. Lo de color lila, estas son las vesículas aplanadas. Y Doc, muéstrame una vesícula tubular, dice. Lo de color naranja. Ahí están las vesículas en forma de tubos. Bien, se observa además esos tubos. El retículo endoplásmico está dividido en dos porciones. Un retículo endoplásmico rugoso o agranular, granular, y el otro el liso, o también llamado agranular. Se llama retículo endoplásmico rugoso o granular por la presencia justamente de estos puntos que se llaman ribosomas. Y se llama
retículo endoplasmático liso, porque, o agranular, porque no hay gránulos. Aquí no hay ribosomas. Esto es retículo endoplasmático liso. No hay acá estos granitos por acá. Por eso se va a llamar liso. No existe esto. El retículo endoplasmático se divide en retículo endoplasmático rugoso, RER, retículo endoplasmático liso. El rugoso es todo lo de lila. ¿Qué produce? Proteínas. Sus ribosomas producen proteínas. El REL, retículo endoplasmático liso, es todo lo de verde, perdón, lo de naranja. ¿Qué produce? Lípidos, grasa. REL, lípidos, grasa, esteroides. Ahí dice entonces, ¿no? El retículo endoplasmático liso presenta túbulos principalmente. Ya estamos viendo por ahí esos túbulos. Algunos sacos aplanados tienen, pero lo que más me llama la atención es sus tubos que tiene el retículo endoplasmático liso. No tiene ribosomas, por eso es liso, y que elabora lípidos, como ser por ejemplo esteroides que están en la glándula suprarrenal y otras hormonas más. Los endosomas. A ver, los endosomas en realidad están formados por vesículas. ¿Sabes ya qué tipo de vesículas hemos explicado, no? Sabemos, estas, las vesículas que son aplanadas, y luego las vesículas que se parecen a tubos, ¿no? Vesículas de tipo tubular. Bueno, el endosomas están formados por vesículas esféricas, ¿sí? Y también están formados por vesículas que se parecen a túbulos. Así está formado, por un compartimiento que consiste en vesículas esféricas y también de túbulos. Internamente los endosomas, este es un endosoma, ya, tiene un pH ácido. Toda la sustancia que ingrese a la célula por importación a través de una vesícula, esta se va a fusionar con el endosoma y el endosoma va a empezar a digerir la sustancia. Y luego lo que digiera, va a salir a través de una vesícula. Y la vesícula después puede vaciar el contenido fuera de la célula, lo va a eliminar. O a veces lo que se produzca va a pasar a otro orgánulo llamado el peroxisoma. El lisosoma. Lisosoma, a ver, relacionemos con un Pac-Man. Te voy a indicar después por qué por un Pac-Man, ¿no? Lisosoma. Entonces la sustancia que se va a degradar aquí en el endosoma puede salir a través de una vesícula o puede dirigirse hacia el Pac-Man, es decir, hacia el lisosoma. En otras palabras, este compartimiento endosomal es responsable de la separación de sustancias, del direccionamiento de las sustancias hacia el citoplasma. Lo que ingrese y sea líquido se va a llamar después y formar una vesícula pinocítica. Gran parte del material que se digiere muchas veces se encamina al Pac-Man, es decir, hacia el lisosoma. El aparato de Golgi también está compuesto por vesículas. Otra vez repetimos, vesículas, ya sabes cuál es esta. Vesículas, ya sabes cuál es esta. Esta es la aplanada, esta es la esférica. ¿Y cuál me faltaría? Me faltaría la tubular.
El aparato de Golgi está formado por este tipo de vesículas. ¿Cuáles son? Son estas. Está formado por estas vesículas. Ahí. ¿Cuáles son? Son estas, las aplanadas. Entonces el aparato de Golgi contiene un número de invariables, dice, de vesículas que son aplanadas y también vesículas esféricas. Tienen diferentes tamaños y aparentemente una parece confluir a partir de la primera. Están ubicados cerca al núcleo. Por acá estará el núcleo. Esa suele ser su posición constante, ¿sí? Cerca al núcleo. Lila, ¿sí? Lila, por acá. Este es el retículo plasmático. Sus ribosomas. Por acá está el núcleo, aquí está el retículo plasmático y por acá luego logro ver ampliado el aparato de Golgi. Estas son sus vesículas aplanadas y luego estas son sus vesículas esféricas. La sustancia puede venir del retículo plasmático rugoso, la proteína puede venir por acá. Otras sustancias pueden ingresar también hasta el aparato de Golgi. Luego la sustancia A la vamos a llamar por acá, la sustancia B, se van a unir, van a formar una sustancia C. Esto va a ser una sustancia nueva que después va a salir, esa sustancia C va a salir a través de una vesícula esférica. Pero aquí la vesícula esférica se va a llamar después vesícula secretora. Se llama así, vesícula secretora. Esta es la que va a llevar la sustancia que se ha producido en el aparato de Golgi. Esa es la función. Ahora, en otras palabras, decimos, el aparato de Golgi posee múltiples funciones. Entre ellas, aquellas sustancias que van a ingresar, algunas van a ser separadas, van a ser luego direccionadas a la producción de nuevas moléculas que se van a sintetizar y luego se van a dirigir a través de las vesículas secretoras. Y el camino de estas vesículas secretoras puede ser una vesícula, un Pacman, es decir, un lisosoma. O puede salirle a la célula también, entre otras direcciones más de esas sustancias. Ahora sí, Pacman, ahí está, lisosomas. ¿Por qué hemos dibujado y asociamos con un Pacman? Porque el Pacman es un personaje que fagocita, es decir, se alimenta de sustancias, incluso de seres vivos, en el personaje de Pacman. Pero aquí los lisosomas lo que hacen es que sustancias ingresen al lisosoma y después las sustancias sean digeridas, sean separadas. Son orgánulos de forma y tamaño variable. Internamente tienen un pH que es ácido. Por eso luego el alimento que ingresa acá se va a digerir. Y la digestión se da gracias a que vamos a encontrar por acá enzimas hidrolíticas, se llaman. Esas sus enzimas, sus hidrolasas, es lo mismo, proviene del retículo plasmático rugoso. Esto, si lo has ubicado en el libro, márcalo. ¿Dónde están los lisosomas, doctor, en su imagen? Aquí está. Ahí están los Pacman. ¿Dónde están las hidrolasas, doctor, en su dibujo? Aquí está. ¿Para qué sirven las hidrolasas, doctor? Para digerir sustancias. ¿De dónde provienen sus hidrolasas, doctor? Del retículo endoplasmático rugoso, del RER. De ahí provienen sus hidrolasas. Aquí está otro lisosoma. Y ahí lo estamos viendo de otra forma. Entonces su tamaño varía. Cuando las sustancias se ingresan a la célula
y esas sustancias son líquidas, se forma después una vesícula pinocística. Está llevando algo líquido. Después, esa sustancia que está ingresando se va a unir al Pacman, es decir, hacia el lisosoma. El lisosoma después, estos puntos, estos alimentos, los va a digerir en varios segmentos pequeños. Ya van a ser solutos digeridos. Entonces acá luego tenemos a un lisosoma que ya ha digerido sus sustancias por sus enzimas lisosómicas. Ahí están las sustancias. Luego la sustancia puede salir hacia el citoplasma, ¿ya? Para que la célula lo utilice como alimento, y sus desechos que se generen aquí producto de esa digestión saldrá de la célula. O en otras palabras, los lisosomas digieren las moléculas que ingresan a la célula. Si son líquidas, son por pinocitosis. Si son sólidas, las sustancias que ingresen, hablamos de fagocitosis. También los lisosomas pueden destruir, por ejemplo, una mitocondria que esté vieja, lo pueden destruir. Entonces van a destruir orgánulos a veces enteros. Si este orgánulo viejo muere, pues otra nueva se va a generar y va a trabajar bien y la célula va a estar en buen estado. En eso también contribuyen los lisosomas. Los peroxisomas, cuando te decía haber dibujado lisosoma, y bueno, dibujamos como un Pac-Man porque va a digerir sustancias, pero cuando dibujamos peroxisomas tenemos que dibujar directamente algo esférico, ¿sí? Algo esférico. Así son los peroxisomas, son esféricos, solamente que su tamaño puede variar, puede ser grande, puede ser mediano, puede ser muy pequeñito. Su tamaño varía del peroxisoma. Es esférico siempre, no puede tener diferentes formas. Internamente los peroxisomas también tienen enzimas, 5 tipos de enzimas: las enzimas oxidativas, las catalasas. En el grupo de las enzimas oxidativas, de aquí voy a escribir O. O significa oxidativa. Esta enzima existe en el lisosoma. Las enzimas oxidativas lo que hacen es, fíjate por acá, el hidrógeno lo están luego llevando a el oxígeno para luego producir agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Estas enzimas oxidativas transfieren hidrógeno al sustrato para luego producir agua oxigenada, y esto por si acaso es tóxico, pero puede matar después a las bacterias, les puede matar. Primer tipo de enzima que hay en los peroxisomas, las enzimas oxidativas. Cuando ya muere la célula por la oxigenada, ahí luego tenemos, se va a eliminar por su otra enzima que hay en el peroxisoma, llamado la catalasa. Entonces, C por acá. O por un lado oxidativa, C catalasa. La catalasa lo que hace es convertir el agua oxigenada en agua común, 2 moléculas de agua y además oxígeno. Esto no va a dañar a la célula. Estas catalasas entonces van a estar dentro de estos peroxisomas. ¿Ya? Esto es una membrana simple del peroxisoma. Vamos a encontrar aquí 2 tipos de enzimas. En este caso hemos indicado las oxidativas, las catalasas, y también otra enzima llamada la urato oxidasa. Peroxisoma esférico. Enzimas, ¿qué enzima vamos a encontrar por acá? La O, oxidativa. ¿Qué enzima vamos a encontrar por acá? La C, la catalasa. ¿Qué enzima vamos a encontrar por acá? Ahora esta es nueva, ¿sí? La beta oxidación. Enzimas de la beta oxidación de los ácidos grasos. Otra enzima, la U, la urato oxidasa que te he mencionado hace un momento. Y por último, otra enzima
la D, en este caso la D-amino oxidasa. Otra vez, las enzimas de los peroxisomas, ¿cuáles son? Las oxidasas, las catalasas, las enzimas de la beta oxidación, las urato oxidasas y luego las D-amino oxidasas. La oxidasa va a formar agua oxigenada. La catalasa va a convertir el agua oxigenada en agua normal, más oxígeno molecular. Las enzimas de la beta oxidación van a convertir el lípido, es decir, el ácido graso, van a quemar. Ácido graso. Lo van a quemar, ¿sí? Lo van a destruir las enzimas de la beta oxidación, produciendo después piruvato. Es otra historia. Las urato oxidasas ya intervienen en el metabolismo proteico, de las purinas, y las D-amino oxidasas trabajan principalmente a nivel de las bacterias. Por eso no vamos a describir aquí sus funciones. Sí me interesa cómo se produce la oxigenada a través de las oxidasas, sí me interesa cómo se produce el agua y el oxígeno gracias a las catalasas, y sí me interesa cómo se quema el ácido graso gracias a las enzimas de la beta oxidación de ácido graso. Estas son enzimas uratoxidasas, de aminoxidasas, y acá luego están las enzimas de la beta oxidación. Dibuja un peroxisoma, siempre esférico. Ubica en el dibujo, ahí está, siempre esférico. Mismo tamaño, no, son de tamaños diferentes. ¿Qué enzimas tiene? O, C, B, D y luego la U. Función general dice desintoxicar, ¿ya? Eliminar sustancias tóxicas gracias a estas enzimas. Por ejemplo, aquí se va a eliminar la mitad del alcohol. En el peroxisoma el alcohol se elimina. Después van a quemar grasas también los peroxisomas y lo van a quemar a acetilcoenzima A, que después esto va a ingresar como fuente de energía, va a servir también para la mitocondria. ¿Cuál de estas enzimas quema ácido graso? Oxida ácido graso, ya sabes, las enzimas de la beta oxidación. Estamos viendo entonces diferentes tipos de peroxisomas en cuanto al tamaño. Los peroxisomas se van a formar y van a ir creciendo a medida que se vayan añadiendo proteínas del citosol, ¿ya? Proteínas del citosol. Estas proteínas han sido, por si acaso, elaboradas, ¿ya? Por los ribosomas. Hay dos tipos de proteínas, unas que son proteínas de la membrana y otras que pueden ser, por si acaso, una futura enzima, como por ejemplo la catalasa. Futura digo porque cuando todavía no ingresa estas enzimas al peroxisoma se va a llamar apocatalasa. Una apocatalasa que después va a formar parte del peroxisoma, y cuando ya esté dentro de la apocatalasa en el peroxisoma, cuando se una al grupo hemo o con un grupo hemo, va a formar después de eso a la catalasa, y esto ya es catalasa después. Cuanto más catalasas haya, el peroxisoma va a crecer y luego se va a empezar a dividir. Esto va a provocar después el crecimiento del peroxisoma para que después se produzca la división y tengamos dos peroxisomas relativamente idénticos. Una de esas proteínas se va a quedar, por si acaso, en la superficie del peroxisoma, en su membrana.
Bueno, enzimas de los peroxisomas, la O, la C, la B, la D y la U son enzimas de los peroxisomas. Si no hay ninguna de estas enzimas en el peroxisoma, ¿sí?, entonces puede ocurrir enfermedades graves. O si solamente hay, por ejemplo, otro peroxisoma, hay solamente O, C, D, U, pero no hay esto, ya, o sea, no hay las enzimas de la beta oxidación, eso también puede causar daños severos. Hay un síndrome llamado síndrome cerebro-hepato-renal o síndrome de Zellweger, y estos pacientes no tienen esta enzima B. Debería tener peroxisoma, pero no hay. Entonces no se quema grasa y la grasa se acumula en el cuerpo. Ya están viendo aquí mucha grasa, ¿no? La grasa se puede acumular en el corazón, se puede acumular en el riñón, se puede acumular en el cerebro. Generalmente mueren estos pacientes, o en el hígado también. Generalmente se mueren estos pacientes porque ocurre, y hay tanta grasa en el corazón que pasa un paro cardíaco, van a morir estos pacientes con síndrome cerebro-hepato-renal o síndrome de Zellweger. Y a veces también vamos a encontrar en algunos casos peroxisomas que están totalmente vacíos. Y ya vamos acabando. Citoesqueleto. El citoesqueleto es un grupo de filamentos. Aquí está la célula. Es un grupo de filamentos que se conocen como microfilamentos, o también llamados filamentos de actina, los cuales se encuentran en estos sectores de la célula, por debajo de la membrana plasmática. O también pueden estar por acá los filamentos finos. Luego tenemos los filamentos gruesos o microtúbulos también se llaman. Este es un centrosoma. Estos son los microtúbulos. Están por ahí distribuidos. Y por último tenemos a los filamentos intermedios. Esta es la célula y ahí está. Estos son los filamentos intermedios. Ahí, por acá. ¿Por qué te los he dibujado filamentos finos o microfilamentos por un lado, microtúbulos por el otro lado? ¿Por qué te lo he dibujado en una célula? Porque estos van a producir movimiento. Van a producir movimiento de la célula. En cambio que estos filamentos intermedios no harán que la célula se mueva, sino que más bien van a mantener luego su forma que tenga la célula. Por ejemplo, esférica, bueno, gracias a estos filamentos intermedios. Entonces la función principal del citoesqueleto, ¿qué es? Mantener la forma celular. ¿Gracias a qué? Gracias a estos filamentos intermedios. Y también mantener la posición, ¿no?, ya de los organulos, el movimiento, gracias a estos filamentos finos o microfilamentos y los filamentos gruesos o microtúbulos. Tres tipos de filamentos. Filamentos finos. ¿Van a hacer que la célula se mueva? Sí. Formando, por ejemplo, falsos pies. Ahí está, estos son los piecitos que se han formado de la célula. Y esto es porque el filamento de actina pues va a formar, va a estirar esto. Se llaman pseudópodos. Y también va a permitir que se muevan los organulos. Por eso decía, microfilamentos igual luego movimiento. ¿Cuál más es movimiento? Los filamentos gruesos, ¿sí?, los microtúbulos. Por ejemplo, estos microtúbulos, ahí están los microtúbulos, van a desplazar los cromosomas, se van a mover de un lugar a otro lugar. Ahí están, los cromosomas van a ser desplazados gracias a los filamentos gruesos.
también organulos, pero me interesa aquí filamentos finos, gruesos, movimiento. Y el intermedio, hemos indicado que mantiene la forma, ahí está, ¿no? Los filamentos intermedios van a mantener la forma de la célula. La última parte, depósitos citoplasmáticos, de este capítulo 1, lo vamos a explicar el día de mañana.